Maravilloso es el nombre del Señor. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Cuántos se alegran de estar en la presencia del Señor. Cuántos se gozan, hermanos, de poder cantarle al Señor, de poder estar un día más en su casa. Que dice la palabra que es mejor un día en la casa del Señor que 1000 fuera de ella. Amén. Y hoy nos gozamos, amén, con los que estamos aquí. Dios bendiga también las familias, amén, que no pudieron venir el día de hoy. Dios bendiga la visita que tenemos, amén, en esta casa, que sea el Señor, amén, ministrando sus vidas. Las personas que nos ven a través de las redes, que también puedan ser bendecidas, amén. Les invitamos a que puedan perseverar en el Señor, a creerle al Señor, a creer en su palabra, pero que también si no se están congregando, también les invitamos, amén, a que busquen un lugar, porque los días son malos, amén, porque el reino de los cielos se ha acercado, amén, y es necesario que busquemos al Señor con todo nuestro corazón, con todas, amén, nuestro deseo, con todo nuestro fervor, porque servimos a un Cristo vivo, porque servimos a un Señor que vive para siempre, que se levantó entre los muertos. Por eso le alabamos, por eso le glorificamos, por eso venimos los domingos, por eso venimos los jueves, por eso nos gozamos toda la semana, porque alabamos a un Señor que es bueno y maravilloso, a un Rey que nunca nos ha hecho mal, a un Rey que siempre cuida por usted, que siempre cuida por mí, a un Rey que cuida de tu familia. Amén, a ese Rey de reyes y Señor de señores, usted y yo le alabamos. Amén. El día de hoy, mis amados, estaremos hablando bajo el tema el costo de la verdad. El costo de la verdad. Yo quisiera que pudiéramos en esta hora imaginarnos, hermanos míos, que podamos imaginarnos al Hijo de Dios ensangrentado, clavado en una cruz, por haber predicado la verdad. Amén. Él predicó la verdad y por eso Él fue clavado en una cruz. Yo quisiera que tú puedas pensar un momento, antes de entrar en la palabra, pensar en eso. Al Hijo de Dios en una cruz, clavado, siendo acusado, siendo condenado falsamente por predicar la verdad. Yo quisiera que también pienses en aquel profeta que también por predicar la verdad fue decapitado, le cortaron su cabeza, la trajeron a un plato por predicar la verdad. Y creo que con eso tú en mente, tú te pongas de pie un momentito y que pienses, cierra tus ojos un momento y que puedas pensar acerca de esta pregunta. ¿Qué precio estás dispuesto a pagar por decir la verdad? ¿Qué precio estoy dispuesto a pagar por decir la verdad? Oremos. Padre, en esta hora, Señor, estamos delante, Señor, de tu presencia, delante, mi Dios amado, de un Cristo vivo, delante, Señor, del autor y salvador, delante de ti, Señor, que eres el dueño de nuestras vidas, que eres, Señor, el que nos llamó para predicar, Señor, tu palabra. Tú nos llamaste, Señor, desde allá lejos, desde allá atrás. A cada uno de los que estamos aquí, Señor, nos escogiste para ser los instrumentos tuyos, Señor. Aquellos instrumentos que tú usas para que podamos, Señor, llevar tu palabra, llevar tu verdad, sostener, Señor, esa verdad que nos ha sido entregada. Pero en esta hora, Señor, te pedimos que tú capacites nuestros corazones, nuestras vidas, Dios, para que podamos estar comprometidos con tu verdad, estar comprometidos con la verdad de Cristo, con la verdad del Evangelio, y que podamos de esta manera, Señor, agradarte. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. El costo de la verdad. Dile al que está a tu lado, ¿qué tan dispuesto estás tú para pagar un precio por la verdad?
Porque, mis amados hermanos, hablar con la verdad en nuestros días no es una acción que todos estén dispuestos o que todos estemos dispuestos a hacer, sobre todo cuando hablar una verdad, confrontar a alguien con la verdad del Señor pueda afectar nuestras vidas. Es fácil ir y acercársele a una persona con el deseo de confabularse con ellos, sabiendo que de esa manera no vas a ser afectado. Pero otra cosa es cuando tú tienes que acercártele a alguien de parte de Dios, así como vino el profeta Samuel diciéndole a Saúl: has desobedecido al Señor. Decir una verdad a un rey, hermano, tenía sus consecuencias. Hay diferentes razones por las que muchos de nosotros preferimos callar una verdad o decir una mentira. Hay diferentes razones por las cuales usted y yo elegimos callar una verdad o decir una mentira. A veces lo hacemos por confabularnos con los demás. A veces lo hacemos por temor a las consecuencias. A veces nosotros por orgullo, hermano, de no afectar nuestra apariencia o nuestra reputación. Por eso muchas veces preferimos guardar silencio ante la situación. Sabemos que si decimos eso acerca de nuestras vidas, vamos a manchar nuestra reputación, el prestigio que nos hemos ganado entre los hermanos de la iglesia. ¿Qué va a decir la iglesia si yo les confieso eso? Así que muchas veces preferimos callar. O simplemente mentimos porque es lo más conveniente en el momento. Para sacar un beneficio, para sacar un provecho, por eso mentimos. De ahí que muchos ponen números falsos a la hora de aplicar por una tarjeta para obtener un beneficio. Sin embargo, mis amados hermanos, Juan el Bautista era uno de esos hombres diferentes. Diga conmigo, diferentes. Él no se andaba, hermano, por las ramas. Juan el Bautista no se andaba con rodeos cuando de hablar una verdad se trataba. Él no se andaba con rodeos cuando tenía que predicar la palabra del reino de los cielos. Por eso el día de hoy estaremos viendo un poco acerca de la vida de Juan el Bautista. Estaremos viendo el compromiso que tenía Juan con la verdad. Diga conmigo el compromiso. El compromiso que tenía Juan con decir la verdad, pero también el costo que tuvo que pagar. Porque la verdad tiene un costo. Decir la verdad tendrá un costo. De manera que cuando leemos el Evangelio de Marcos y empezamos a leer desde el primer capítulo y llegamos al versículo 7, nos damos cuenta que Juan el Bautista puso por encima a Cristo de sí mismo. Detrás de mí, decía, viene uno más poderoso que yo. Será Juan el Bautista hablando la verdad acerca del reino. Detrás de mí viene uno más poderoso que yo. Cuando lees el versículo 8, te das cuenta que Juan también puso el ministerio de Cristo por encima del suyo, diciendo: la verdad, yo lo bautizo con agua, pero detrás de mí viene uno que los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Todo esto tal vez podría, hermano, ir en contra de los intereses personales de un egoísta, pero no así de Juan el Bautista. Podría ir en contra de los intereses personales de alguien, por ejemplo, de la fama. Podría ir en contra de su prestigio, de su posición, pero Juan estaba comprometido con la verdad. A él no le importaba hablar con la verdad delante de sus seguidores, delante de la multitud de las personas, diciéndole: el ministerio que yo tengo solamente lo voy a bautizar por arrepentimiento, pero detrás de mí viene uno que lo bautizará con Espíritu Santo y fuego. Amén. Es decir, el ministerio del que viene detrás de mí es el más poderoso, es el más grande. Amén. El otro evangelio, ¿sabes por qué decía eso Juan? Porque él estaba comprometido con la verdad. Cuando tú y yo estamos comprometidos con la verdad, hermanos míos, escuchen esto.
cuando tú y yo estamos comprometidos con la verdad del Señor, es todo acerca de Cristo, no acerca de nosotros. Es acerca del Cristo de la gloria, no acerca de nuestra reputación, no acerca de nuestra vida, no acerca de nuestro ministerio, sino de que Cristo sea glorificado, de que Cristo sea visto, de que Cristo sea alabado, de que el Señor sea, hermano, visto en grande, porque a Él se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. No a ti, no a mí, al Señor se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Pero para eso necesitamos estar comprometidos con la verdad. Cuando miramos el Evangelio de Mateo nos dice que cuando Juan el Bautista miró a aquellos religiosos que venían, los fariseos, los saduceos, venían bien vestidos, bien trajeados, hermano, pero sin ningún arrepentimiento en sus vidas, y venían para ser bautizados. Y Juan los quedaba viendo y los miraba. Juan decía, pero estas personas, ¿a qué vienen aquí si no se han arrepentido? Y les decía Juan, generación de víboras, ¿quién les ha enseñado a ustedes a escapar de la ira venidera? Ese hombre estaba comprometido con la verdad. A Juan no le interesaban los halagos. A Juan no le interesaban los aplausos. A Juan no le interesaban discípulos. Juan lo que estaba hablando era una verdad de parte del Señor. Aquellos hombres que venían con hipocresía en sus corazones. Tenían grandes puestos, tenían grandes rangos religiosos, pero él tenía que hablarles acerca de la hipocresía que estaban viviendo. Cuando Juan miraba a estas personas, les decía, den pues frutos dignos de arrepentimiento. Tienen que dar frutos dignos de arrepentimiento, les decía Juan, porque el hacha está puesta al tronco de los árboles y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado en el fuego. Este era un predicador que estaba comprometido con la verdad. Él no se andaba por las ramas, él no se andaba con cuentos, él no le andaba sobando el pecado a los hermanitos de la iglesia. Porque este hombre estaba comprometido con la verdad y no estaba dispuesto a negociar la verdad para ganarse el aplauso de las personas. Mis amados hermanos, hay muchos pastores y líderes que no dicen la verdad de su pecado a la gente. ¿Sabes por qué? Porque tienen miedo a que se les vayan de la iglesia. Yo he escuchado, hermanos míos, de muchos pastores que no disciplinaban a sus miembros adinerados. ¿Sabes por qué? Porque estos traían buen diezmo a la iglesia. Estas personas, estos pastores, estos líderes siguen, hermano, a ellos lo que les importa es el dinero. Ellos no están comprometidos con la verdad. El problema de no hablar la verdad es que entonces en la iglesia seguiremos teniendo raza de víboras y un bosque lleno de árboles sin fruto. Ese es el problema de no hablar con la verdad. Seguiremos teniendo una iglesia con una generación, con una raza de víboras multiplicándose y con un bosque de árboles sin fruto. Y cuando el Señor venga, los va a cortar y los va a echar en el lago de fuego. ¿Cuántos están aquí? Amén. Ahora yo le pregunto, ¿quieres tener en la iglesia una raza de víboras? ¿Quieres tener en la casa árboles que no están dando frutos? Yo creo que ninguno de nosotros quiere eso. Entonces tenemos que hablar la verdad. Entonces tenemos que comprometernos con la verdad. Entonces tenemos que predicar la verdad. Entonces tenemos que anunciar la verdad del reino. Pero mis amados hermanos, hablar la verdad tiene un costo y como iglesia debemos de sentir ese compromiso. Como iglesia tenemos que sentir, hermanos, en nuestros corazones, en nuestras almas, el compromiso de hablar, el compromiso de predicar, el compromiso de enseñar la verdad del Señor. Primera de Timoteo 3:15 dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad.
Es decir, tú y yo somos los responsables como iglesia del Dios vivo de sostener la verdad del Señor, de mantener firme la verdad del Señor. Si tú y yo no predicamos, si tú y yo no enseñamos la verdad, entonces ¿quién más lo va a hacer si tú y yo somos la iglesia de Cristo? Porque somos la columna, lo que sostiene, el baluarte, aquella fortaleza que sostiene en alto la verdad del Evangelio, la verdad del Señor. La responsabilidad es nuestra para ir y decirle a la persona, eso es pecado, tú tienes que arrepentirte. En la tercera carta de Juan, en el versículo 4 dice, no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. El Señor está contento, el Señor está alegre cuando mira a una iglesia que habla, que predica, pero que también camina en la verdad del Señor. Que a donde quiera que vayamos anunciamos la verdad del reino. Pero mis amados hermanos, aquí hay un problema, es de que los predicadores de hoy no están comprometidos con la verdad. Al predicador de hoy le da miedo ofender a las almitas. Al predicador de hoy le da miedo ofender desde el púlpito. Pero Juan no se andaba con rodeos. Yo no creo que la frase generación de víboras haya caído muy bien a aquellas personas. Pero ese hombre estaba comprometido con la verdad del Señor. La iglesia de nuestros días no está comprometida con la verdad. ¿Sabe por qué? Es fácil verlo. Porque no sale a evangelizar. La iglesia de nuestros días no sale a predicar. No sale a decirle al vecino, oye, lo que tú estás haciendo es malo, lo que tú estás haciendo es pecado. Necesitas arrepentirte, necesitas volver al Señor. No lo hacemos. ¿Por qué? Porque nos da miedo. Pero en la iglesia somos columna y baluarte de la verdad. ¿Y por qué allá afuera no lo hacemos? ¿Por qué en la escuela no lo hacemos? ¿Por qué en el trabajo no lo hacemos? Los padres de familia no están comprometidos con la verdad. Los hijos siguen sin arrepentimiento y sin mostrar frutos. ¿Saben por qué, mis amados? Porque hemos preferido el camino espacioso. Hemos preferido el camino más ancho. Hemos preferido aquel camino que es más amigable y menos confrontativo. La verdad la sabemos, la conocemos, la entendemos, pero no queremos confrontar. Entonces nos hemos ido por el camino espacioso. Mientras que la verdad, hermanos, confronta, la verdad redarguye, la verdad reprende, la verdad exhorta. No sé si han escuchado de la historia, o estaba leyendo el otro día la historia de un padre de familia que estaba con su niño cortando el pasto, el jardín de su casa, y de pronto venía un vecino. En una mano traía un cigarro, en la otra mano traía una lata de cerveza. Y estaba el padre de familia platicando con su vecino como si nada. Y ellos eran cristianos. Y estaban platicando como si nada acerca de la vida, acerca de sus yardas. Y de pronto el niño se acerca y le dice al hombre vicioso, debes de arrepentirte. Debes de dejar eso que estás haciendo porque eso es malo delante de Dios. El padre de familia se quedó sorprendido por las palabras que aquel niño había dicho, pero mis amados hermanos, eso podrá parecer muy confrontativo o para algunos otros hasta falta de educación, pero no, tú y yo, mis amados, somos responsables de anunciar la verdad del Señor, estar dispuestos a pagar un costo por predicar la palabra de Cristo. Ese es el compromiso que tú y yo tenemos que tener. Y mira lo que Pablo le dice. Si tú tienes ahí tu Biblia, ve conmigo a 2 de Timoteo capítulo 4, versículos del 1 al 5. 2 de Timoteo capítulo 4, versículos del 1 al 5, para que podamos ver ese compromiso que tú y yo tenemos que tener con respecto a la verdad del Señor. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué cosa? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo,
redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero escucha, Timoteo, pero tú sé sobrio, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. En otras palabras, ¿qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Timoteo, debes estar comprometido con la verdad, pero eso requiere también aflicciones, el costo de la verdad. Ahora yo quisiera que vayamos, hermanos míos, a ver cuál fue el costo de Juan el Bautista por predicar la verdad del Señor. Yo no sé si ustedes han visto, hermanos, esas películas o esas series que aparecen ahí en la televisión, donde empiezan con mucha persecución, empiezan con acción esas películas, que tú te quedas cautivado y hasta dices, esta película va a estar buena. ¿Les ha pasado? Aquí la gente no mira tele. Y de pronto, cuando tú has dicho, esta película va a estar buena, se ve una pausa que dice tiempo atrás, para empezar a describir lo que pasó hasta ese momento en la serie. Bueno, eso es lo que sucede aquí cuando Marcos nos relata la muerte de Juan el Bautista. El pasaje arranca con mucha acción en el versículo 16 del capítulo 6 de Marcos. Ese pasaje arranca con mucha acción para luego describir las cosas que pasaron. Ve conmigo a la Biblia, al Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 16. Para que veas lo que pasa, la acción que se narra en esos renglones. Marcos, capítulo 6, versículos 16. Dice la palabra: al oír esto Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos, decía. De manera, mis amados hermanos, que cuando tú miras este pasaje, tú dices, wow, ¿qué pasó aquí? Y cuando tú llegas al versículo 18, nos dice que esto sucedió porque Juan le decía una verdad al rey Herodes, al rey Antipas. Mira lo que Juan le decía en el versículo 18: no te es lícito estar con la mujer de tu hermano. Por esa razón terminan decapitando a Juan el Bautista. Pero este hombre estaba comprometido con la verdad. Estuvo comprometido con sus discípulos a anunciarles quién era Cristo. Estuvo comprometido al ver la hipocresía de los religiosos. Aquí delante del rey, al sorprenderlo en el pecado que estaba cometiendo, le dice, no te es lícito estar con la mujer de tu hermano. No era poca cosa, hermano, lo que Juan se había atrevido a hacer. Se había acercado a un rey. A un rey, hermano, que estaba viviendo con la mujer de su hermano. Y ahora él era el que tenía que ser el responsable de venir a reprenderlo. Y lo hizo. Decir esa verdad tenía un costo. Esta verdad de Juan frente al rey tendría un costo muy alto. Mira lo que dice en el versículo 17. O para que miremos cuál fue el costo. Primero, le costó su libertad. Escucha el costo de tener que decir la verdad. Primero, le costó su libertad. Segundo, le costó persecución. Y en tercer lugar, le costó la cabeza. Le costó la vida. ¿Tú estarías dispuesto a hacer lo mismo? ¿Tú estarías dispuesto de confrontar a alguien en su pecado, hablarle de parte de Dios y decirle, está mal lo que estás haciendo? A Juan le costó su libertad. Leamos primero en el versículo 17.
Dice la palabra del Señor, Marcos 6, 17, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías. Ahí tú tienes a un predicador veraz. Tú ahí tienes a un hombre de Dios que ha venido a reprender a un rey por el pecado que estaba cometiendo y ahora ha sido prendido, encadenado y encarcelado. La verdad tiene un costo. Dile al que está a tu lado, la verdad tiene un costo. Y tenemos que estar comprometidos con la verdad. ¿Sabes por qué? Porque a veces no queremos hablarle al vecino de su pecado porque tenemos miedo que nos deje de hablar. A Juan le costó la libertad. A Juan también le costó persecución, ser acechado. Mira lo que dice el versículo 19. Pero Herodías, que esta era la mujer con la que el rey Herodes estaba cometiendo pecado, versículo 19, pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. Escucha, hermano, la persecución que Juan estaba sufriendo. Estaba una mujer que había sido afectada porque también había sido confrontada con el pecado, había sido señalada por el pecado. Y ahora en su respuesta, ahora en su odio, estaba, dice, acechando, buscando a Juan hasta quererle quitar la vida, hasta matarlo. Y tú y yo, hermano, por miedo, por temor, no queremos predicar la verdad del Señor porque va a confrontar al hermano. Porque se va a ir de la iglesia si digo esto, si predico esto o lo otro. A Juan también le costó la cabeza, a Juan le costó la vida, versículos 27 y 28. Dice la palabra, y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha y la muchacha la dio a su madre. A Juan le costó la vida predicar la verdad. Decir una verdad, hermanos míos, acerca del pecado te puede costar caro. Y tú y yo tenemos que estar dispuestos a predicar la verdad. Tenemos que estar comprometidos con la verdad del Señor. Y la pregunta, ¿estás dispuesto a hacerlo? ¿Estás dispuesto a perder tu trabajo si le dices a tu jefe que lo que está haciendo es pecado? Qué fácil es verlo en Marcos capítulo 6. Pero ¿cómo se ve en nuestro diario vivir? ¿Le estás diciendo la verdad a tu esposo acerca del pecado en que fue sorprendido? ¿Le estás diciendo la verdad a tu esposa acerca del pecado en que fue sorprendida? ¿Le estás diciendo a tus hijos si lo estás reprendiendo en su pecado? ¿O eres como Elí, que le decía a sus hijos, no hijos, no hagan eso no está bien, eso es muy pasivo, eso no está comprometido con la verdad? Porque si seguimos así, entonces vamos a seguir teniendo una raza de víboras y un bosque lleno de árboles sin frutos. Mis amados, sostener una verdad, aunque a Juan le costó la libertad, le costó persecución y hasta la vida, no es menos cierto que Juan también tiene su recompensa en los cielos. Si tú y yo estamos comprometidos con la verdad, también tendremos nuestra recompensa en los cielos. Mira lo que dice el Señor en capítulo 5 de Mateo 5, versículo 10. La recompensa, hermano, para aquellos que están comprometidos con la verdad. Mateo 5:10 dice la palabra del Señor: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Sí, Juan estaba
estaba siendo perseguido por causa de la justicia. Y dice el Señor: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mira lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos: gozaos y alegraos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Y en el capítulo 4, en el versículo 12, ahí mismo de Mateo, Jesús tenía en mente también a Juan como profeta. Versículo 12 del capítulo 4 dice: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. El Señor estaba consciente de lo que estaba pasando. De manera, mis amados hermanos, que es necesario, aunque tengamos que padecer persecución, aunque tengamos que pagar el costo por decir la verdad, pero debemos de estar comprometidos con ella. No, pastores, que yo no les digo nada a mis hijos, porque si les digo se van de la casa. No, pastor, no le digo nada a mi esposa porque vieras cómo se pone. Aleluya. No le digo nada a mis compañeros de trabajo, aunque se rían contándome lo que hacen. No les digo nada porque entonces se enojan. No le digo nada a mi patrón porque entonces me va a correr. Y entonces, ¿dónde dejamos las promesas del Señor? Entonces, ¿qué hacemos con la palabra del Señor que está diciendo la bienaventuranza? La bienaventuranza es para aquellos que están comprometidos con la verdad. Amén, gloria a Dios. Mateo capítulo 16, versículos del 24 al 25. Mira lo que dice la palabra del Señor en Mateo 16, versículos del 24 al 25. Dice la Escritura: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Juan había perdido la vida por causa de predicar la verdad, por causa de confrontar a alguien con un pecado, pero no estaba mintiendo. Y dice el Señor: bienaventurados los que pierdan su vida por causa de mí. Después de todo esto, hermanos, después de la escena que tú tendrás en mente, Juan ha sido decapitado. Podríamos nosotros preguntarnos: ¿a quién le importaría el cuerpo de Juan? ¿A quién le importaría el cuerpo de Juan? Bueno, Marcos, inspirado por el Espíritu Santo, se toma el tiempo para decirnos de que cuando sus discípulos habían escuchado lo que le había sucedido a Juan, dice que vinieron, lo agarraron y lo pusieron en el sepulcro. Eso no está ahí de casualidad. Eso no está ahí porque porque Marcos no tenía nada que escribir. Eso nos muestra a nosotros, hermanos, de que el Señor tendrá cuidado de sus siervos. El Señor tendrá cuidado de sus siervos. Lo hizo con Moisés, lo hizo con Elías, lo hizo con Juan el Bautista, pasó en la cruz, pasó con Esteban cuando fue apedreado, que miró los cielos abiertos, dice la palabra, y pasó también con Juan el Bautista. Pues la Escritura dice: pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así dice la palabra: así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Hermano, el Señor cuida de sus siervos. Dijo el Señor: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. En el Antiguo Testamento, en el Salmo 116, dice que estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos.
En el Nuevo Testamento leemos que cuando Cristo venga por su iglesia, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. El Señor cuida de sus siervos, de su iglesia. Amén. De manera, mis amados hermanos, con esto voy terminando, que el Señor quiere que tú y yo estemos comprometidos con la verdad. El Señor quiere, hermano, que tú y yo estemos dispuestos a defender la verdad, a anunciar la verdad, a señalar el pecado cuando tengamos que hacerlo sin ningún temor. Somos tú y yo los llamados a decirle a las personas que se arrepientan de sus pecados. No podemos ofrecerle el cielo a aquellos que están sanos. Para eso necesitamos, hermanos, estar comprometidos con la verdad del Señor. Y eso tendrá un costo que pagar. Reprender a tu esposo en su pecado tendrá un costo que tienes que pagar. Yo no sé cuántas semanas, cuántos meses. Reprender a un hermano en la iglesia por su pecado, quizás se vaya, pero si es de Cristo ha de volver al redil. Reprender a los hijos en su pecado tendrá el costo que tal vez se enojen contigo, que no quieran comer, que hagan sus berrinches y que no quieran regresar a casa. Tiene un costo que pagar, pero no podemos ignorar la verdad del Señor. De manera que, hermanos, Dios está interesado en que usted y yo como iglesia andemos en la verdad, aunque tenga un costo que pagar. Póngase de pie un momentito. El día de hoy tenemos un desafío de parte del Señor. Un desafío. Busca hoy la oportunidad para decirle la verdad a tu esposo o a tu esposa. Busca hoy la oportunidad para decirle la verdad a tus hijos o a tus padres acerca del pecado. El desafío de hoy es de que busques hoy la oportunidad de decirle a tus amigos, de confrontarles, de instarles a tiempo y afuera de tiempo acerca del pecado y sus consecuencias. El desafío para ti es que hoy te puedas acercar a las personas que te sirven, o para aquellos que son tus jefes, tus patrones, y puedas decirles la verdad acerca del pecado, aunque eso tenga un costo. Cierra tus ojos. Padre de la gloria, Padre de gracia, de misericordia. Tu palabra dice, Señor, que a tiempo y afuera de tiempo, Señor, que prediquemos tu palabra, que podamos reprender, que podamos redarguir, que podamos exhortar con toda paciencia y con toda mansedumbre, a la manera de Cristo, Señor. Padre, te pedimos por medio de tu Espíritu que tú seas poniendo tus palabras como sazonadas con sal, Señor, en nuestros corazones, para que podamos también, Señor, tener la valentía de hablar tu verdad, para que no seamos cobardes, Señor, callando las verdades, Señor, con tal de confabularnos con los demás. Que podamos ser responsables, Señor, con la verdad que tú nos has encomendado. Danos, oh Dios amado, la capacidad, la habilidad, Señor, para ir con gracia, ir con mansedumbre, Señor, a hablar tu verdad. Te pedimos, Padre, por una iglesia comprometida con tu verdad. La Escritura dice que somos columna y baluarte, Señor, pero queremos reflejarlo en nuestro diario vivir. Enséñanos, mi Dios amado, a caminar en la verdad, porque dice el Señor, no he oído cosa más hermosa que esta, que mis hijos anden en la verdad. Señor, y queremos andar en tu verdad. Sabemos de que hay costo que pagar, que hay que sufrir aflicciones por hablar tu palabra, pero Señor, tú estás con nosotros, tú cuidas a tus siervos. Tú eres el que nos ayuda, tú eres el que nos capacita,
Tú eres el que cada día, Señor, nos fortalece porque tú estás con nosotros, Señor. Si vivimos para Él, vivimos. Y si morimos, Ahí donde tú estás, dile, Señor, y si vivimos, para ti vivimos, Señor. Sí, Señor. sea que vivamos o que muramos, somos el Señor, somos el Señor. Vamos, dile fuerte al Señor. Sea que vivamos, Dile, Señor, danos la fuerza, Señor. Danos de tu poder, Espíritu Santo, para tener, Señor, la valentía, Señor, como Juan, de predicar tu verdad, de predicar tu palabra, Señor, de estar comprometidos con la causa de Cristo, Señor. A una iglesia, Señor, avivada, Señor. A una iglesia comprometida, Señor, en predicar sin temor, sin miedo. Porque tú no nos has dado, Señor, espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio, Señor. Levanta, Señor, una generación, Padre, comprometida con tu palabra. Así como Josué, así como Daniel, Señor. Así como aquellos siervos, como Elías, como Jeremías, así como Isaías, Señor, que estaban comprometidos con la verdad. Que podamos parecernos, oh Cristo, a ti, Señor. Que podamos andar en tu verdad, Señor. Que podamos anunciar tu verdad. Que podamos declarar tu verdad, Señor, donde